Todo es política. Una vuelta, un viejo amigo me repetía, todo es política. Todo es política. Todo lo que haces en tu vida tiene que ver con la política. Haga lo que hagas, es política. Como muchos saben, y seguramente se enteraron, hoy un grupo de delincuentes acribillaron a Uma, en provincia de Buenos Aires. Uma era una niña de 9 años. Las balas le pasaron por el cuello, por la cabeza y por una de sus manitos. Y esta historia va atada a hace 5 días atrás, cuando otra niña, Jennifer, de 13 años, era asesinada por delincuentes también, pero en Virrey del Pino. Virrey del Pino. A mí me suena de algún lado Virrey del Pino, claro, porque en Virrey del Pino, el Cuervo Larroque, funcionario del gobierno de Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, dispuso ponerle una pileta a los presos del centro cerrado de Virrey del Pino. Tranqui, pasándola mal en Cana. Tranqui, acá en Cana la pileta. Un éxito. Tan solo 5 días de diferencia entre una muerte y la otra. Los cadáveres y las víctimas, por la inseguridad, se van acumulando en provincia de Buenos Aires. Se acumulan todos los días y no hay interés por parte del gobierno provincial de Axel Kicillof en solucionar esto. Te voy a leer un par de datos en lo que ha gastado el dinero Axel Kicillof en todos estos años. El gobierno de Kicillof gastará 500 millones de pesos en gel íntimo para mejorar el sexo anal. Una productora acá cobrará 328 millones de pesos para promocionar la gestión de Axel Kicillof. Fuera de la realidad, Kicillof comprará una lancha de 70 millones de pesos. Kicillof pidió 10.000 millones, pero gastará 7.241 millones en cajas navideñas. Hay más. Axel Kicillof abrió su segunda gestión gastando 30 millones en mates y yerbas. Kicillof gastó en pauta oficial en apenas 5 meses, 1.054 millones en apenas 5 meses. Kicillof lanza un aumento del 15% para empleados estatales y de la provincia, y la provincia se dirige a la quiebra. Y así podríamos seguir con otros. Axel Kicillof autorizó una compra millonaria de sombrillas, gorras y llaveros. Axel Kicillof anunció que hará 20.000 pases a planta permanente. En plena campaña, Axel Kicillof destinará más de 60.000 millones de pesos en viajes de egresados. El Netflix K de Axel Kicillof lanzó su propia plataforma en streaming. Hay un poquito más si quieren. Podríamos hablar de más gastos de Kicillof, pero la quiero hacer corta a esta transmisión. Todo es política. Todo es política. Axel Kicillof ganó con el 44% de los votos. Quiero hacer un paréntesis porque sé que muchos se van a enojar y me van a decir, flaco, no podés hacer política o hablar de política por la muerte de una criatura. Bueno, yo le respondo a esa gente, esta criatura murió por la política. Si en provincia de Buenos Aires hubiese un gobierno que le interesase la seguridad, Uma, Jennifer y miles de bonaerenses más estarían vivos, que están muertos en manos de la inseguridad. Todo es política. Que un gobernador gaste millones en gel íntimo, o en gorras, o en computadoras, y no destinar ese dinero a la seguridad y en poner gente capacitada a dirigir a las fuerzas de seguridad y en mejorar a las fuerzas de seguridad, eso es política. Entonces hay que hablar de política. Pero a mí lo que me llama la atención de la política es que Kicillof en las últimas elecciones ganó con el 44% de los votos. Y hay mucha gente del otro lado que dice que se jodan los bonaerenses porque lo votaron.
Pero en realidad la mayoría de los bonaerenses no votaron a Kicillof. Es mentira eso. Si usted ve los datos de las últimas elecciones en provincia de Buenos Aires, la oposición perdió, pero tenía mayoritariamente votos. Ejemplo, Grindetti sacó el 26% de los votos. Carolina Píparo el 24% de los votos. Si vos sumás esos dos números, esos dos porcentajes, superan ampliamente a Kicillof. Kicillof hubiese perdido si Grindetti y Carolina Píparo se unían. La mayoría de los bonaerenses votaron a una oposición que fue dividida. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque yo ahora tengo que ver a gente, para mi gusto, indeseable, que están hablando de la muerte de Uma, del asesinato de Uma. Y están hablando y se rajan las vestiduras hablando de la inseguridad en provincia de Buenos Aires. Pero durante las elecciones prefirieron su puto ego que trabajar en pos de los bonaerenses y de la seguridad de los bonaerenses y de una mejor vida para los bonaerenses. Se cagaron en los bonaerenses que ahora salen en Twitter a hablar a favor de los bonaerenses. ¿Se entiende? O sea, la mayoría de los bonaerenses quieren otra provincia, pero la oposición fue dividida. Todo es política. Yo acá voy a apuntar a un personaje que para mí es siniestro de la política argentina. Lo que pasa es que a veces cuando le sucede una tragedia a alguien que está en la política, uno no puede atacarlo. Voy a hablar de Carolina Píparo. Yo sé de muy buena fuente que gente del PRO quería hacer una unión con Carolina Píparo en provincia de Buenos Aires para ganarle a Kicillof. Y fue ella la que no quiso hacer un gobierno de coalición. Si se hacía un gobierno de coalición en provincia de Buenos Aires, se le ganaba a Kicillof. Es tan simple como eso. Dar los números. Fin. El egoísmo de Carolina Píparo de no querer ir en coalición para ganarle a Kicillof hizo que los votos se dividieran. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la ex candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde está en este momento? ¿Está caminando la provincia de Buenos Aires? ¿Sigue caminando la provincia de Buenos Aires? No, no está caminando la provincia de Buenos Aires. Hoy salió a escribir un tuit solidarizándose con la familia de Uma. Un tuit no hace nada. Carolina Píparo en este momento está escondida debajo de su banca y está muy enojada con el gobierno nacional. Básicamente está enojada con Javier Milei porque no le dieron el ANSES. Ella quería ANSES. Como no se lo dieron, se calentó, pegó un portazo y se fue. La ex candidata a gobernadora está tan enojada con Milei por no darle la torta del ANSES que hoy armó un mini bloque para ella misma con el fin de negociar su voto a mejor postor. Y la libertad, y la Argentina grande, y trabajar en contra de aquellos que destruyeron nuestra patria, todo eso lo enrolló y se lo metió en el orto. Y se escondió debajo de su banca. Lo más llamativo de Carolina Píparo es que ahora está poniendo condiciones para votar a favor del DNU de Javier Milei. O sea, el mismo partido que le dio la banca, ahora ella está negociando. Yo estoy poniendo el ejemplo de Carolina Píparo, podría dar el ejemplo de otros políticos que están en Cambiemos y en el PRO y que también están en la Libertad Avanza. Me detuve en Carolina Píparo porque durante las elecciones nosotros advertíamos que Carolina Píparo es una saltimbanqui de la política, es una paracaidista, a ella le chupa un huevo todas las causas. Lo que pasa es que Carolina Píparo se esconde. Va a sonar re feo lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Carolina Píparo se esconde detrás del cadáver o de la tragedia que le pasó, el cadáver de su hijito de la tragedia que le pasó. Entonces, nadie la puede tocar. Pero cuando trabajó como ñoqui pero cuando fue ñoqui del Banco Provincia, en la gestión de Scioli después de la tragedia, e iba a cobrar todos los meses, pero no laburaba, nadie le decía nada.
Cuando pasó a Cambiemos, nadie le dijo nada. Cuando trabajó en la Municipalidad de La Plata y lo único que hacía era leyes de género y boludeces, nadie le decía nada. Cuando traiciona a Cambiemos y se va con Espert, nadie le dijo nada. Cuando lo traicionó a Espert para irse con Milei, nadie le dijo nada. Y después nos preguntamos por qué una chiquita de 12 años, o de 13 o de 9 años, se muere en provincia de Buenos Aires. Por gente como Píparo se muere. ¿Queda claro? Por gente como Píparo, por gente como Bernie, por gente como Kicillof. Es así, no le busquemos tanta vuelta, chicos. ¿Por qué nos va como nos va? Porque tenemos políticos como Carolina Píparo. Porque tenemos gente de seguridad como Bernie. Las muertes en manos de la inseguridad en provincia de Buenos Aires es responsabilidad absoluta de Axel Kicillof. Pero también es responsabilidad de aquellos opositores que, en lugar de pensar en los bonaerenses en este caso, pensaron en su capital político. Todo es política. Y las cagadas que hace el diputado X o el candidato Z, tarde o temprano, te termina repercutiendo a vos. Yo ahí estoy leyendo que hay gente que todavía sigue con la pelea estúpida de ese tendría que haber bajado Cambiemos en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se va a bajar una coalición o un partido que tiene más votos que la Libertad Avanza? Era la Libertad Avanza la que tenía que acordar con aquellos que tenían más votos. Puse el ejemplo de Carolina Píparo como podría dar otros ejemplos de otros políticos. Hay otro punto que yo quería tocar, pero no sé si viene al caso, que también tiene que ver con la cuestión cultural y qué consume la sociedad argentina. Ahora todo el mundo se raja las vestiduras por el tema de la inseguridad y también está en el debate, en las redes y en gran parte de la sociedad, de lugares del Estado, como el Inca, por ejemplo, las series, las películas que son financiadas con dinero público, con dinero del Estado. Las productoras que a veces reciben pauta estatal. Yo quiero que ustedes hagan un trabajito. Este es un trabajo para la casa. Cuando termine este vivo, desde el año 2005 para acá, vean cuántas series, películas, cortos, etcétera, hicieron en la Argentina a favor de la delincuencia. Odas a la delincuencia. ¿Qué querés decir? Mirá, arranquemos por ejemplo con El Marginal. Arranquemos, por ejemplo, con la 1518, una novela que le fue como el orto de Suar, que era El Mundo de la Villa. Desde el año 2005 para acá, las producciones argentinas que se han enfocado en la delincuencia y en la marginalidad es mayoría. Díganme ustedes cuántas series sobre villeros hay de 10 actores haciendo de grones, viviendo en un rancherío y hablando de bala, de ir a meter caño, y cuántas series hay hablando de un hombre de campo, o de un médico, o de un profesor que se gana la vida en una escuela nocturna, no lo sé. Desde Ocupas para acá, vean el número y se van a dar cuenta con qué los han alimentado popularmente. Y otra cosa que es para el análisis es por qué un gran sector de la clase media, media trabajadora, consume esa mierda. Porque consumen El Marginal, consumen la novela de la Villa, consumen El Puntero, consumen El Tumbero, consumen toda esa mierda. Pero después, cuando un villero se le acerca con un fierro, cruzan de vereda o le rezan a todos los santos para que no le afanen. Eso es para otro análisis, pero digo, hay varios puntos para tocar, pero especialmente el tema de los políticos. Cómo el egoísmo político te puede cagar la vida. La muerte de Uma, la muerte de Jennifer, las miles de víctimas que hay en provincia de Buenos Aires se van a seguir acumulando.
Desde mi punto de vista, provincia de Buenos Aires tiene que ser intervenida. No hay otra. El tema es que no la van a intervenir a la provincia. No la van a intervenir. Y lamento por los bonaerenses lo que están sufriendo. Y no quiero hablar específicamente del caso de Uma porque yo soy muy guacho y todavía no tengo ni idea lo que debe experimentar un padre o una madre que pierden una criatura, que pierden un hijo, que pierden una hija. Debe ser el peor infierno que se debe vivir. No quiero entrar en eso. Pero digo, las acciones políticas nos destruyen a todos, tarde o temprano, por más que no te metas en política o no te interese la política.